Our subject is Y nuestro tema flesh against es la spirit. carne en And contra del what a espíritu. chapter this ¿Y is, qué which capítulo is tan before hermoso es us. este que tenemos delante de nosotros? Tan solo podría aparecer en la historia inspirada, en la palabra de Dios. Es en esta narrativa, en las cosas que nos presenta y en la forma en que presenta las cosas, los temas y las aplicaciones. Es algo que está construido de forma muy hermosa. Bueno, es el capítulo final en cierto sentido en los Hechos de los Apóstoles que narra el progreso del Evangelio entre los judíos en Jerusalén y en Judea, porque después vamos a cambiar a la misión gentil del capítulo 3 en adelante. Casi por completo se enfatiza la misión a los gentiles, pero aquí en el capítulo final de la fase judía se nos dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y bueno, una palabra clave aquí es maltratarles. Es una palabra que se utiliza de diferentes formas en el inglés y en el español desde una cierta forma en la cual se usa. Y bueno, les voy a decir lo que quiere decir el griego. Se traduce de una palabra griega que significa algo así como dejar inútil. Matar, sí, pero maltratarles y dejarles inútiles. Y ese era el objeto de la persecución, ese era el objetivo de la persecución. Entonces, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes, no Herodes el de los evangelios, el sobrino de Herodes el tetrarca de los evangelios, sino Herodes Agripa primero, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, para que ya no les sirvieran a la iglesia algunos de los líderes principales de la iglesia. Era algo que él planeó. Era una estrategia que Herodes decidió usar para intentar aplastar o eliminar la iglesia de Jesucristo, la iglesia en Jerusalén en particular, al eliminar a sus líderes principales. No fue algo fácil de hacer porque los apóstoles no estaban en Jerusalén la mayor parte del tiempo, y de hecho, la iglesia en Jerusalén y su administración diaria, si ustedes quieren, su cuidado espiritual había pasado ya a las manos de ancianos designados. Y bueno, los apóstoles eran ancianos, claro, pero también apóstoles, pero podemos ver que la responsabilidad ya había pasado a los ancianos. Cuando se envió ayuda para la hambruna que estaba dándose en Jerusalén, de las iglesias gentiles, la ayuda fue dada a los ancianos, no a los apóstoles. Y bueno, ¿dónde estaban los apóstoles? Bueno, estaban fuera de Jerusalén, estaban en Jerusalén, en Judea, evangelizando a los judíos allá. Sin embargo, Jacobo, el hermano de Juan, parece ser que había vuelto a Jerusalén y eso es lo que ellos hacían. De vez en cuando volvían, se reportaban a la iglesia en Jerusalén, ministraban entre los suyos y después se iban en otro itinerario. Y después, mientras Jacobo estuvo en Jerusalén, fue atrapado por Herodes. Y bueno, Herodes hizo que fuese matado. Versículo 12. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Donde dice aquí a espada, esto probablemente indica que fue decapitado. Y versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Bueno, aquí el lenguaje es muy importante y quiero intentar explicárselos. Entonces, el primer encabezado, el primer título en mi mensaje, en mi predicación que se llama El espíritu contra la carne, donde intento explicar cómo Satanás utiliza la naturaleza caída humana para resistir y oponerse a la obra del Espíritu de Dios y el Evangelio y la conversión de las almas. Entonces, mi primer título en mi predicación es El orgullo y el teatro de la carne. Lo vemos ahí en Herodes. Él tenía un plan. ¿Por qué Herodes deseaba destruir la iglesia o impedir su avance si él podía hacerlo? ¿Por qué? ¿Por qué no la deja en paz? Él es una autoridad romana. Bueno, pues porque él sabe, este era su plan. Él sabe que eso le haría muy popular con los líderes de los judíos, con los principales sacerdotes y escribas y los fariseos.
Habían pasado ya unos 14 años desde la crucifixión de Cristo y la iglesia había crecido bastante. Y a pesar de que había habido persecución antes, que había esparcido a las personas y les había llevado a otras partes a través de Judea y Samaria y Galilea, desde luego, aún así, todavía había miles ahí en Jerusalén. Se estima que tal vez eran unas 30,000 personas en las iglesias de Jerusalén. Y bueno, evidentemente esto es aún solamente una parte de la población de Jerusalén, pero él deseaba impedir el avance de la iglesia y destruirla. Y eso agradaría a los líderes judíos y a la mayoría de los judíos también, quienes odiaban la iglesia de Jesucristo. Lamentablemente era así. Bueno, ahora quería engraciarse con los judíos y quería hacer esto. Él iba a ser un gran oponente de la iglesia. Entonces experimenta, tiene cuidado y experimenta. Primero iba a matar a Jacobo, tal vez fue el primer discípulo en que volvió a Jerusalén, el primero de los apóstoles, y Herodes pensó, bueno, si eso va bien, entonces él iba a llevar a cabo su plan. Y el lenguaje que tenemos aquí revela su plan, versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y el griego implica que procedió a llevar a cabo su plan. Él tenía un plan. Su plan era prender a Pedro también, en cuanto entrase en la ciudad. ¿Y por qué su plan se enfocaba en Pedro? Bueno, pues porque Pedro era el apóstol principal, parece ser. Él es aquel, de acuerdo a la narrativa de Hechos, él es aquel que había sido más conspicuo entre los apóstoles, más notorio. Y él es aquel que representaba más claramente que ningún otro apóstol en ese momento la firme creencia de los cristianos de que Cristo todavía estaba vivo, de que él se había levantado de los muertos. Son los apóstoles que primordialmente testificaron la resurrección. Pedro es quien fue capacitado después del Pentecostés para primero que nada hacer grandes obras, como las obras de Cristo. Fue Pedro que en su persona y su predicación y en la representación de Cristo y testificación por Cristo, que en efecto decía, mira, Él está vivo, Cristo está vivo, se ha levantado de los muertos, y todas las obras que hizo entre vosotros y las naciones, nosotros los apóstoles también hemos recibido poder para hacerlas, para indicar que ahora Él verdaderamente se ha levantado y que Él está en el cielo. Si podemos entonces prender a Pedro, dijo Herodes, si podemos prenderlo, pensó Herodes, esto es un tiempo ideal del año, porque es la Pascua, porque fue en la Pascua en que Cristo fue crucificado en ese tiempo. Y si podemos prender a Pedro y maltratarlo también como a Cristo, y podemos juzgarle inmediatamente después de la Pascua, no durante la Pascua para no ofender a los judíos, después de ella, y hacer un griterío público en contra de Pedro, y podemos ejecutarle, pues en cierto sentido, entonces vamos a reproducir lo que le pasó a Cristo, a Jesucristo. No exactamente, claro, pero es el mismo tiempo, la misma fiesta, la misma celebración judía, pero dice Herodes, no lo vamos a poner en la cruz, no, en la cruz no. Porque hay un mito, eso es lo que Herodes pensaba que era. Está el mito de que Cristo se levantó de los muertos, así que no lo vamos a crucificar, más bien lo vamos a decapitar de forma pública. Eso es lo que hizo con Jacobo. El lenguaje que dice aquí a espada sugiere que fue una decapitación la que le hicieron a Jacobo. Y entonces decía, bueno, así vamos a terminar aquel que es el representante de la enseñanza de que Cristo se levantó y está vivo y es el principal de los apóstoles ahora que continúa haciendo las obras de Cristo. Si podemos eliminarle, bueno, entonces eso será el principio del fin para la iglesia cristiana. Ese era el plan que tenía Herodes. Cuando leemos el pasaje lo vemos. Y cuando vemos qué es lo que implica el vocabulario, vemos que este era su plan. Y puedo indicarles más cosas a medida que avanzamos en el pasaje. Mató a Jacobo a espada. Y viendo que esto había agradado a los judíos, versículo 3, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, el tiempo de la Pascua. Entonces se dio cuenta que
el matar a Jacobo le agradó a los líderes judíos y a los judíos, tuvo éxito en su plan inicial, y ahora vemos entonces el poder de la carne, el show, el teatro de la carne. Amaba tener pompa Herodes. Y vamos a ver más al final del capítulo, pero vamos a ver el poder romano, el suyo en particular, versículo 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, no la cárcel común, porque él decía, oh, sabemos cómo años antes los apóstoles todos fueron puestos en una cárcel común, los sacerdotes principales lo hicieron, y Herodes dice, se dice, se dice que un ángel del Señor les libró y les dejó salir. Bueno, pues nosotros nos vamos a asegurar de que ellos no salgan esta vez. Y entonces lo puso en su propia prisión, allí en Jerusalén, con la guardia romana en el fuerte. Allí había una prisión y le entregó a la que le custodiasen a cuatro grupos de cuatro, de cuatro soldados cada uno. Entonces, dos soldados estaban en la celda con Pedro, un brazo encadenado a uno de los soldados. Entonces, un guarda a cada lado y dos estaban entonces en la celda con Pedro, él encadenado a cada uno de los soldados, un brazo a cada uno de los soldados y después dos guardando la puerta de la celda, cuidándola. Y claro que había más soldados. Y bueno, este era el cuatro grupos de grupos de soldados que estaban allí amenazados bajo pena de muerte si perdían a Pedro. Y bueno, estarían ahí tal vez 3 o 6 horas en su deber. Y era un ciclo que se repetía durante la noche. Y bueno, esa es la explicación más probable. 3 o 6 horas tenían que estar despiertos los otros para poder impedir que escapase. Y bueno, para que lo custodiesen y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Después de la Pascua lo iban a sacar. Entonces, se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Esta es la parte final del versículo 4. Y bueno, esto sería un evento público muy grande. Y claro que las personas serían un juzgado, pero él sería juzgado por Herodes, sería condenado, sería sentenciado, y todas las personas, los principales sacerdotes y los escribas y los fariseos, y miles de los judíos estarían allí. Habría muchas personas también más por la Pascua. Jerusalén iba a estar lleno de gente y todos gritarían pidiendo la vida de Pedro. Y después él sería matado de forma decisiva, sin lugar a dudas, al decapitarle. Sin embargo, la idea era sacarle al pueblo. Esto es teatro, ¿se dan cuenta? Es teatro. Es un gran espectáculo. Y Herodes pensaba que entonces esto terminaría la historia de la iglesia cristiana. Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, y ahora tenemos aquí la oración silenciosa, más bien el poder silencioso del Espíritu. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Se hacía oración, no hubo demostraciones organizadas allí, no, no hubo milicia tampoco, no hubo pánico tampoco, no hubo ruido y clamor, sino más bien el poder silencioso del Espíritu. Eso es un contraste, ¿no es así? Con el ruido y el clamor y el teatro y la exhibición abierta del poder de la carne. Esto es diferente al poder secreto del Espíritu, o más bien poder callado del Espíritu. Se hacía oración sin cesar por él. Se pedía por su vida, claro. Y bueno, ellos sabían que no tenían una promesa de Dios de que su vida fuera a ser mantenida, guardada. Después de todo, se había permitido que Jacobo muriese, el hermano de Juan, y eso es incidental, pero es una reflexión interesante, que Jacobo fue probablemente el primer apóstol que sufriera martirio, y Juan su hermano probablemente el último apóstol que sufrió martirio. Los dos hermanos, el primero y el último en ser martirizados. Entonces se permitió que él muriese. Sin embargo, ellos podían pedir la vida de Pedro, pues le amaban bastante, le necesitaban, querían que estuviera con ellos, y sí pedían por su vida. Y bueno, evidentemente pedían que tuviera fortaleza.
¿Qué implicaba esta tribulación para Pedro? Pues tal vez azotes. No se menciona en el texto, entonces tal vez nunca fue hecho, pero eso hubiera sido en preparación para su ejecución, en el día del juicio. Antes o después de la condenación eso hubiera pasado, lo hubieran azotado, hubiera tenido que atravesar cosas horribles, pero oraban por Pedro, que él pudiera estar firmemente y noblemente, que fuera fortalecido. Y parece que todavía no hubo una respuesta de oración a medida que seguían orando día y noche, hasta la mismísima noche antes del evento. Ya se había terminado la Pascua, ya se había anunciado, se reunirían muchas personas, estaban listos para gritar en contra de él, eran hostiles en contra de Pedro, los que estaban allí en Jerusalén y los principales sacerdotes. Mira el versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar durante la noche, que terminaría en el día del juicio, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Es decir, su parte de la cárcel, el área donde él estaba, porque estaba en una prisión interna, lo vamos a ver después. El versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Los guardas, los soldados parecen que estaban puestos en un profundo sueño. Estos hombres que estaban amenazados bajo pena de muerte de que no dejaran que Pedro se fuera. Y Pedro estaba bien dormido, y si hubiera sido despertado violentamente, pues hubiera despertado también los soldados. Pero Pedro estaba bien dormido. Bueno, eso es un testimonio en sí mismo. Y puedo decirles, si ustedes lo sabrán, si ustedes han leído sermones de predicadores del pasado, ustedes sabrán que el sueño de Pedro ha sido el tema de muchos sermones en el pasado. Cuán bien podía dormir, qué testimonio. Él confió en el Señor la noche anterior de que fuese a tener su juicio y ejecución. ¿Tú dormirías? Si eso te fuera a pasar, bueno, pues por la ayuda del Señor y confiando en el Señor, Pedro durmió profundamente. Y durmió muy profundamente, la verdad que sí, porque tuvo que ser golpeado por el ángel para que despertase. E incluso así no se despertó por completo. Por así decirlo, estaba como en un trance, estaba tropezándose por aquí y por allá al seguir las instrucciones del ángel, que el ángel le dio muy claramente. Y entonces dice, he aquí se presentó el ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, o por lo menos en esa celda en particular, porque habría estado completamente a oscuras. Y nadie fue despertado, solamente Pedro. Y fue tocado a un lado, como golpeado, y le dijo, levántate, despiértate, levántate pronto. ¿Pronto? ¿Por qué pronto? Dice aquí al final del versículo 7. Pues no porque el ángel del Señor tuviese miedo que los guardas, los soldados se despertasen. No, no tenía temor, él tenía todo bajo control, el ángel. Ellos, por así decirlo, estaban bajo anestesia, no se iban a despertar los soldados, ni tampoco nadie más en la prisión. Pero pronto, esto es por amor a Pedro. Cuán amable es Dios cuando lidia con nosotros. Pedro no iba a tener tiempo para dudar al respecto de eso. No se le iba a dar tiempo para pensar, no puedo escapar de aquí. Si escapo de aquí, habrá una quesaría, y todos los discípulos serán cazados y puestos en prisión, y muchos serán ejecutados, hombres y mujeres y niños. No puedo irme de aquí, eso haría muchos problemas. A Pedro no se le iba a dar la oportunidad de pensar respecto de otros o que tuviese ninguna duda. Por eso el ángel le dice, levántate pronto. Y entonces simplemente le da instrucciones. Palabras maravillosas al final del versículo 7. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Estaban bien atadas estas cadenas, tal vez no con candados, tal vez estaban atornilladas esas esposas para poder estar bien firmes en sus manos, sin embargo se cayeron de sus manos. Y le dijo el ángel, versículo 8, cíñete y átate las sandalias. Y así lo hizo, exactamente como se le dijo. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Por qué tantos detalles? Pues esto nos está diciendo que Pedro es su- en su, en su sueño que tan profundo necesitaba instrucciones precisas, una tras otra, el versículo 9, y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Su mente
Estaba empezando como a despertarse. Versículo 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, es decir, áreas en la prisión. Y sin lugar a dudas eso estaba lleno de gente, había todo tipo de personas ahí en esas partes y también estaban los soldados. Sin embargo, nadie fue despertado. Atravesaron la primera guardia, después la segunda. Acuérdense que Pedro estaba en una prisión interna y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Bueno, ustedes saben probablemente cómo son las prisiones inglesas, porque muchas prisiones inglesas fueron construidas en los tiempos victorianos y tenían grandes puertas que tal vez ustedes han visto, tal vez en fotografías, varias veces tal vez, y todo el mundo se puede dar cuenta, esa es un portón, una reja inmensa de una cárcel. Y bueno, pues era así también. En el tiempo de los romanos había una gran puerta de hierro bien asegurada. Y bueno, ¿qué dice aquí la palabra? Que se abrió por sí misma y salidos pasaron en una calle, tal vez una calle principal, y tal vez después que desembocaba en una calle que ya no era principal, y luego el ángel se apartó de él. Versículo 11 después. Entonces Pedro, volviendo en sí, ya había recuperado plena conciencia, ahora ya sabía lo que había pasado, ya tenía certeza de todo. Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Y mira las palabras al final del versículo 11, son muy importantes en esta narrativa. Y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. No era solamente Herodes el que quería ejecutarle y los soldados romanos, sino que todo esto ya había sido anunciado. Todo esto ya estaba listo. Esa misma mañana Pedro iba a ser llevado y habría un buen juicio y después sería ejecutado. Y los incrédulos, que eran hostiles a la iglesia, pues estaban anhelando que este tiempo llegase. Era la expectativa que ellos tenían, los judíos. Versículo 12, y habiendo considerado esto, ¿qué piensan ustedes que consideró? Bueno, muchas cosas, pero también lo siguiente. Ahora le tengo que decir a la iglesia, tengo que decirles al pueblo que estaba orando por mí, y tengo que pasar este mensaje a Jacobo, quien es el principal de los ancianos. Evidentemente no Jacobo, que era el apóstol que había sido ejecutado, probablemente decapitado, sino que estoy hablando de Jacobo, el medio hermano de Jesucristo, que sabemos a partir de lo que dice la palabra y también en Hechos, que era uno de los ancianos principales de la iglesia de Jerusalén en ese entonces. Y bueno, él tenía que darle un mensaje. Y después pensaba, y después tengo que irme a esconder, porque habrá furia, habrá ira cuando se den cuenta de que ya me fui. Y entonces harán redadas en las casas principales y la casa de la madre de Juan Marcos, donde estaba siendo llevada a cabo la reunión de oración. Había ahí creyentes, iba a haber una redada ahí probablemente. Y cuando consideró estas cosas, a la luz de este peligro, él vino a la casa de María, la madre de Juan, versículo 12, el que tenía por sobrenombre Marcos. Marcos es un nombre hebreo, Juan el nombre latino, donde muchos estaban reunidos orando, muchos. Pero ese es por la madrugada. Tiene que haber sido así. Y sabemos que todo esto estaba oscuro cuando él fue liberado. Sabemos que se iban a dar cuenta los soldados que él no estaba allí cuando rayase el alba. Entonces la reunión de oración era en la madrugada. Me imagino que eran por ahí de las 4 de la mañana, tal vez, por ahí. Y esa reunión de oración todavía estaba ahí en progreso. Y no solamente había 4, 5, 6, sino que había muchos. María tenía una casa muy grande, estaba llena de gente. Y ahí es a donde él fue. Y después el evento con Rode. Y aquí tenemos entonces el poder silencioso del Espíritu, que es opuesto a todo el teatro y el ruido y la conmoción del mundo. Versículo 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, tal vez de metal era la puerta, y después había como un pórtico, y después una puerta interna. Toca, pero no de forma muy ruidosa.
porque no quería despertar a los vecinos, no quería que las personas se dieran cuenta que estaba pasando allí, y en especial si los soldados romanos iban a venir dentro de poco tiempo, así que toca la puerta calladamente. Y viene entonces una muchacha llamada Rode. Salió a escuchar la muchacha llamada Rode, que significa rosa. Rode escuchó que alguien tocaba la puerta, tal vez algunos no escucharon, estaba, era algo hecho calladamente. Y fue a escuchar, dice el texto, tal vez preguntó quién está allí y escuchó la voz de Pedro y la reconoció. Y tal vez alguien pensaría que Rode era una niña como tontita. Versículo 14, porque cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva que Pedro estaba allí. Y tal vez alguien piense, ¿cómo es que se le olvidó abrir la puerta? Pero yo no creo que ella fuera tontita ni nada de eso, no, no. Yo no creo que ella estaba titubeando o se distrajo, para nada, no, yo no lo creo. Porque lo que estaba pasando era algo más o menos así. Esa reunión de oración era un lugar de peligro. Esa reunión de oración era una reunión que podría haber resultado en una redada en cualquier momento. Esa era la atmósfera en la cual la iglesia primitiva en aquel entonces em, estaba viviendo. Había persecución. Y entonces, si alguien tocaba la puerta por la noche, podía representar cualquier cosa. Tal vez alguien había reportado que había una gran multitud de personas en esa casa y la murmuración de las oraciones y el amén conjunto de todas las personas en esta casa. Tal vez eso le habían reportado a alguien. Y Rodé, bueno, pues ella era la que por costumbre iba a la puerta a ver quién tocaba. Pues ella trabajaba ahí probablemente. Algunas personas dicen que era una esclava. Yo no creo que era una esclava. No dice que fuera una esclava aquí. Pero era una muchacha que trabajaba en la casa. Y cuando escuchó que alguien tocaba la puerta, ya no dijo, alguien por favor responda temblando. Dijo, no. Probablemente son los militares en la puerta. Por favor, alguien vaya a la puerta. No, ella misma fue. Ella sabía que era su trabajo el ir y decir quién está ahí. Si hubiera ido cualquier otra persona, eso hubiera levantado sospechas. Entonces ella, Rosa, tuvo gran valor y fue ella misma. Y entonces dijo, ¿quién está ahí? Y cuando Pedro respondió y reconoció esa voz, a pesar de que la respuesta fue como un susurro, entonces tuvo alivio. Eso fue un alivio de tensión, gran tensión. Lo que yo creo, yo creo que esto es lo que hizo que corriese a los otros y dijera, es Pedro, es el apóstol. Bueno, claro que en cuanto escucharon eso, por lo menos no la creyeron. No podían imaginarse o entender eso. Pero si ella escuchó tal vez la voz de Pedro, pues bueno, si no era Pedro, era un Galileo, por lo menos pensarlos de adentro. Y si era un Galileo, entonces no era un soldado romano. Entonces tal vez esto les dio alivio. Supongo yo que habrían dicho tal vez uno o dos a Rode, bueno, si vas a ir a la puerta, haznos una señal si hay hostilidad. Y entonces todos se callaron tal vez en la reunión de oración. Y tal vez algunos de los hombres y los líderes de la iglesia, tal vez, lo cual es sensible de hacer, tal vez ya estaban en el techo para poder irse por el pasaje del lado y salir antes de que entraran los soldados. Y Rode fue a la puerta sabiendo que si había hostilidad, esos soldados romanos muy pronto se arremeterían contra la puerta y la arrojarían al suelo. Y tal vez la violentarían en gran manera. Sin embargo, ella fue a la puerta. ¿Quién está ahí? Dijo ella. Y tuvo gran alivio de escuchar en la voz de Pedro. Bueno, esto es lo que yo pienso que pasó. Yo no creo que era solamente una niña tontita, titubeante, que corrió de vuelta a a la casa olvidando abrir la puerta. No. Ellos dijeron, es su ángel. Es el tipo de cosas que dirá una persona cuando no saben qué decir. Pero no creyeron lo que decía. Oraban por la vida de Pedro, pero estaban sobrecogidos por el poder de Roma y la prisión, y cómo estaba ahí en prisión, en esas características tan terribles. Y bueno, tenían mucho más poder tenían mucho más fe en el poder de Dios para fortalecerle y no tanto en que fuera liberado. Bueno, tengo que avanzar porque Pedro viene.
Vamos a ver qué pasó con Pedro, versículo 14. La cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, y le dijeron, estás loca, Rodé. Sin embargo, ella les afirmaba que era así. Entonces le dijeron, es su ángel, versículo 16. Mas Pedro persistía en llamar. Escuchó la voz de Rode. ¿Qué les pasa allá adentro?, pensó él tal vez. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Sin embargo, él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, el griego aquí implica algo así como moviendo la mano hacia abajo para que se callasen. Podemos imaginar esto, ¿no? Como, "Shh, shh, shh, no digas nada, deja que yo termine mi explicación y después me tengo que ir rapidísimo". Entonces con la mano les hizo señal como cállense, callen, para que estuvieran en silencio. Entonces les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber de esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Jacobo, el medio hermano del Señor Jesucristo, anciano principal de la iglesia de Jerusalén, y a los hermanos. Y entonces salió y se fue a otro lugar. ¿A dónde? No se nos dice a dónde fue. Bueno, eso habría sido un secreto en aquel momento, pero alguien que amaba al Señor probablemente fue solamente afuera de la ciudad, no sabemos. Tal vez al Monte de los Olivos, a Betania o algo así, y durmió. Más bien se fue a otro lugar donde fuera encontrado si se hacían estas redadas. Versículo 18. Luego que fue de día, en cuanto fue día, como tenemos aquí el enunciado de Lucas, miren, hubo no poco alboroto entre los soldados, hubo gran alarma, gran conmoción, sobre todo este cuarteto de cuatro, estos cuatro grupos de cuatro que iban a perder su vida si Pedro se escapaba. Y versículo 19, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Yo no creo que fueron ejecutados, pero esta es solamente mi opinión, porque Herodes Agripa I perdería su vida muy pronto, en un momento. Y probablemente sus últimas órdenes nunca fueron llevadas a cabo. Y entonces la liberación que llevó a cabo el ángel de Pedro terminó siendo pacífica. Eso es lo que yo me imagino. Pero bueno, estoy aquí para predicar la verdad del Evangelio, no para escribir cosas nuevas. Bueno, no necesariamente tienen que aceptar lo que acabo de decir, pero bueno, ahí tienen. Pero bueno, entonces se les ordenó ponerlos a muerte. Versículo 19 entonces, al final, después descendió Herodes de Judea a Cesarea y se quedó allí. ¿Y qué fue lo que pasó a aquella gran asamblea que se iba a reunir por la mañana? ¿Qué es lo que iba a hacer con todo eso? Él no tenía ya un prisionero a quien sacar al pueblo, sus planes fueron despedazados. Bueno, él se fue del pueblo, se fue de vuelta a Cesarea y recuerden que no tenía mucho tiempo, porque había un gran evento planeado en Cesarea también. Sabemos esto a partir de Josefo, de la historia secular. El emperador Claudio había visitado las Islas Británicas. Él había visitado las Islas Británicas, nos dicen los historiadores, durante 16 días estuvo aquí. Él no era un gran soldado, ¿no? A pesar de que durante su reinado hubo grandes conquistas, la conquista de las Islas Británicas, por ejemplo. Y bueno, él vino por los últimos 16 días solamente. Y la historia nos dice que Claudio César, testificó el colapso de Colchester y después muy pronto se fue de vuelta para que fuera reconocido por la victoria. Y se planeó un gran evento en Cesarea, en toda esa región. Y Herodes iba a presidir todo eso. Él tenía que estar allí, entonces no tenía tiempo para resolver lo que había dejado en Jerusalén. Solamente podía dejar instrucciones para que al siguiente día esas personas se fueran, porque ya no tenía prisionero, ya no estaba Pedro ahí. Y después se nos narra lo que pasó. Miren el poder silencioso del Espíritu, versículo 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, ahí en el norte. Estrictamente eso era parte de Siria. Y bueno, no les permitía el suplemento alimenticio. Era un puerto muy rico, pero por alguna razón hubo una disputa y entonces ya no permitió que se suplieran los alimentos. Y Tiro y Sidón, ¿qué habían hecho? Sobornaron
al que era el camarero mayor y pidieron misericordia y entonces Herodes decidió rendirse y permitirles tener comida, o sea, cederles lo que permitió hacer. Y decidió combinar esto, creo yo, con el evento especial, la festividad por la victoria sobre la isla británica y la adoración de Claudio. Y entonces se puso sus mantos, versículo 21, y en un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Esto denota una ocasión especial. Esto ya estaba todo bien listo. Entonces Herodes, vestido de ropas reales, y Josefo nos dice que estaba vestido con gran lujo, y se sentó en su tribunal y les arengó, les habló. Y el pueblo, los que estaban allí en Tiro y Sidón, los de allí, aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombres esta. Los romanos presentes allí en Cesarea jamás hubieran gritado eso, porque eso le hubiera insultado a Claudio, el verdadero emperador. Los judíos jamás hubieran dicho eso, a pesar de sus pecados y sus faltas, jamás habrían clamado que Herodes era un dios, no. Esto era el pueblo que tuvieron el beneficio de tener la paz que él había declarado, la gente de Tiro y de Sidón. Sin embargo, él aceptó esa alabanza. Él permitió que esto pasase así. Y entonces se gozó en ello, por ser adorado como un Dios. 23. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. Versículo 23. Y claro que un lector secular diría, Dios le castigó por aceptar la alabanza del pueblo de Tiro y Sidón de que él era un Dios. Sin embargo, es más grande que esto. Dios le castigó porque él blasfemó en contra de Cristo. Y toda su campaña era derrocar la iglesia. Y él buscaba darle golpe tras golpe a la iglesia para terminarla. Y él era un incrédulo. Y él despreciaba que el poder de Dios estaba con la iglesia. Y él no creía que había verdaderos milagros. Y tampoco quería creer que la gente había sido librada de la prisión antes. Él despreciaba todo eso y pensaba que él podía terminar con todo ello. Porque no dio a Dios la gloria. Y fue comido por gusanos. Eso demanda mucha atención. Y aquellos que tienen inclinación científica intentan investigar cómo una persona podría morir de esta forma y cuán frecuentemente ha pasado o si nunca ha pasado o si nunca ha pasado. Y bueno, este probablemente es un castigo único de Dios, porque se dice que vino un ángel a afligirlo de esta forma. No necesariamente encaja esto con nada que pueda ser explicado de forma médica, pero tiene que haber sido una cosa horrible de ver. Un hombre que estaba muriendo, con gusanos por todos lados saliéndole de la piel. Qué cosa tan detestable, qué cosa tan vergonzosa, qué forma tan grande de indicar que él era completamente repugnante a Dios, porque él no le dio a Dios la gloria. Y él se jactaba a sí mismo. Y aquí tenemos la importancia de todo esto, porque tengo que verdaderamente terminar. Esto terminó con la persecución, versículo 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Terminó la persecución por completo. Y como dije, probablemente la ejecución de los soldados nunca se llevó a cabo. Los líderes judíos fueron silenciados y fueron hechos reconsiderar las cosas. Herodes iba a terminar con la iglesia y más bien lo que pasó es que él fue el que fue terminado. Él reinó durante 7 años. Él tenía unos 54 años. Tal vez hasta ese momento tenía muy buena salud. El busto de Herodes Agripa I, que aparece en las monedas, muestra un hombre fuerte, con una cara fuerte, grande y una noble nariz. Un hombre poderoso. Y aún así su vida fue terminada de esta forma terrible. Pedro vivió. Este es el resultado del poder silencioso del Espíritu. Ya no hubo más desgracia al nombre de Cristo durante un buen tiempo. Herodes Agripa perece por blasfemia. Qué vergüenza para los principales sacerdotes y escribas. Eso era incluso desagradable para ellos, porque ellos habían respaldado a Herodes por completo, a Herodes Agripa. Y vemos la misericordia de Dios.
Este podría ser un último encabezado, pero ya no tengo tiempo. Es la misericordia de Dios, no solamente la liberación de Pedro, no solamente que se terminó la persecución, sino la misericordia de Dios a esos judíos en Jerusalén. Ellos ahora tenían unos 25 años más antes del año 70 de nuestro Señor, al año 70 después de Cristo, cuando se llevó a cabo la destrucción de Jerusalén, cuando se terminó la era del privilegio judío. Hubo 25 años más de gracia para la ciudad de Jerusalén, un tiempo de misericordia y la forma en que Dios termina la persecución y libra a Pedro de tal forma que las personas se maravillan y se sorprenden, son obligadas a sorprenderse. Y una reunión de oración puede lograr tanto. Una reunión de oración puede vencer a Herodes Agripa, su odio y su determinación en contra de la iglesia. Puede hacerlo la reunión de oración. Ven a la reunión de oración mañana, querido amigo. La reunión de oración venció el poder de la guardia pretoriana. Estos cuatro grupos de 4 soldados cada uno, que estaban guardando en la cárcel a Pedro. Una reunión de oración puede vencer la policía del templo. Una reunión de oración puede vencer todo el odio de los principales sacerdotes y escribas y fariseos. Una reunión de oración puede vencer las cadenas y las puertas de hierro. Y puede mantener la misericordia fluyendo y mantener el evangelio vivo y siendo predicado. Nuestra reunión de oración mañana en la noche en el Tabernáculo Metropolitano de Londres puede vencer la apatía de los corazones humanos y la ignorancia de las personas y el amor al materialismo y todo el poder de la programación que hace el mundo a las mentes de las personas y el amor del pecado también lo puede vencer y las distracciones y la incredulidad que Satanás planta en la mente de las personas. La reunión de oración tiene tan grande poder. Ustedes ven el contraste aquí. El poder de la carne, teatro de la carne, la hostilidad de la carne en contra del espíritu. Queridos amigos, cuando yo me muera y no esté ya por aquí, nunca dejen a un lado una reunión de oración distintiva separada del estudio bíblico. Mantengan las tradiciones antiguas vivas. Nunca digan, oh, es más conveniente si tenemos dos reuniones juntas, mezcladas, combinadas. ¿Por qué menciono esto? Porque está pasando en todo este país, en el Reino Unido. Es lamentable, queridos amigos. Cuando pensamos al respecto del poder de la reunión de oración, esta es la voluntad de Dios, Dios lo ha ordenado, es lo que Él escucha, es lo que Él utiliza, el poder silencioso del Espíritu. Y cuando las personas te digan, oh, el mundo, la carne, hace bastante ruido. Las personas ahora durante semanas han estado viendo la televisión, espectáculos para empezar los Juegos Olímpicos, espectáculo para terminarlo, después los Juegos Paralímpicos, más espectáculo, grandes espectáculos que producen emoción en las personas. Y yo no estoy criticando los deportes o las actividades deportivas, no, pero vean lo que hace el mundo en el tiempo presente. Constantemente intenta gobernar la mente de las personas a través del espectáculo y el ruido y la conmoción y la celebración, que todo esto produce emoción, incluso la música del mundo. Es una droga hoy en día que lleva a las personas a pensar y a desear cosas como quiere el mundo. Algunos cristianos dicen, si nosotros podemos hacer un impacto en el mundo, pues tenemos que hacer lo mismo. Así que trae la banda, trae el ruido, trae el ritmo, trae todo esto a la iglesia. Introduce todo eso, las luces de estrobo y todo eso a la iglesia. En el culto a Cristo, que no estamos viendo el capítulo 12 de los Hechos, vemos el intenso y grande contraste entre la carne y el espíritu. Y esa reunión de oración de esa noche sobrecogió y venció todo el poder y el teatro de Agripa, Herodes Agripa y de la carne. Y así pasa hoy en día. Algunos predicadores, y bueno, uno está ligado a emocionarse en la predicación y tener gran fervor, pero algunas personas cometen el error de que tienen que gritar lo más que puedan, como si el poder estuviera en los decibeles de cuánto pueden gritar. No, el poder
que tenemos aquí, el contraste con el poder silencioso del Espíritu Santo. Dios no necesita nada de esto y no quiere nada de eso. Y es una cosa desagradable a Él. Y sin embargo, aquí en la historia divina de Hechos 12, vemos la forma en que Dios obra, la forma en que Él lleva a cabo sus propósitos. Queridos amigos, ya se me acabó el tiempo. Suficiente para nosotros este día. Siempre atesoren el poder y la obra silenciosa del Espíritu de Dios. Terminemos cantando el himno 470. Himno 470. Jesucristo, amo y Señor, de quien soy yo, comprado tan solo para ser para ti.